Bien, seguimos chicos. Entonces, les decía que el movimiento del colon tiene dos funciones principales. La propulsión, que circule la materia fecal, obviamente, para ser eliminada, pero además, y esto es muy importante, la mezcla. Y ustedes se preguntarán por qué se tiene que mezclar la materia fecal. Bueno, el objetivo de la mezcla de la materia fecal es hacer que ésta sea compacta y que no queden zonas más duras, zonas más blandas, zonas con líquido, es decir, que sea, una materia compacta. Ahora, el contenido, en este caso, de los alimentos, más o menos funciona así. En el estómago, en promedio, los alimentos están 2 horas promedio, depende de lo que uno coma y la cantidad, obviamente. En el intestino delgado, otras 2 horas, es decir, que en 4 horas ya debería estar llegando al intestino grueso, por decirle, nuestro almuerzo. En 6 horas, en 9 horas y entre 12 y 72 horas tarda la materia fecal en ser eliminada. Esto va a variar mucho dependiendo de lo que se come, dependiendo de la cantidad de líquido y obviamente dependiendo de cada una de las características de las personas. Por lo tanto, en el intestino grueso hay movimientos de mezcla para compactar la materia fecal y movimientos de propulsión para empujar, para que avance la materia fecal hasta conseguir su eliminación. La eliminación de la materia fecal es un proceso al cual se le llama defecación, que puede iniciarse por un reflejo que se inicia en el sistema nervioso entérico cuando la materia fecal llega al recto. Pero este proceso, esta onda peristáltica se inicia en el colon descendente y va a ir avanzando hacia el sigmoides y luego hacia el recto para ir empujando la materia fecal hacia el orificio anal interno, forzando a la materia fecal a ser eliminada por el ano. A medida que esta onda peristáltica empuja a la materia fecal hacia el esfínter anal, se van a ir sucediendo una serie de señales eh, inhibidoras procedentes del plexo mientérico. eh, Perdón, estoy dando ingreso a algunas personas. Y si el esfínter anal externo también en ese mismo momento se encuentra relajado y obviamente la persona está en el lugar indicado, se va a producir la relajación tanto del esfínter interno como el externo, con una aclaración. El esfínter externo es controlado de manera voluntaria por nosotros. De esta manera, las señales parasimpáticas van a ir incrementándose, aumentando el deseo de defecación para permitir la relajación del esfínter anal interno y posteriormente, como les decía, si estamos en el sitio adecuado, se va a producir de manera consciente, este es el esfínter interno, de manera consciente se va a producir la relajación de este esfínter externo para la eliminación de la materia fecal. Vamos a ver ahora algunas de las funciones secretoras del tubo digestivo. Ya habíamos hablado un poco de la saliva y en general las funciones secretoras del tubo digestivo tienen como función la liberación, la secreción de enzimas, ¿sí?
que van a producir la digestión de los alimentos, y de moco, que proporciona una lubricación y protección a las partes de la mucosa del tubo digestivo. Porque el contacto del alimento con la mucosa va a producir la secreción de estas glándulas locales por activación del sistema nervioso entérico. ¿Cuáles son los estímulos, pregunta de examen, que puede producir esta liberación? Un estímulo táctil, es decir, el solo contacto del alimento con la pared del intestino en cualquier segmento, por irritación química del alimento ingerido, y por la distensión. Si hay distensión de una zona del tubo digestivo, es porque hay mucho alimento. Ya habíamos hablado de la secreción salival de la boca, ya habíamos hablado de la secreción del estómago. Ahora vamos a hablar de la secreción pancreática. Y el páncreas tiene una función exócrina que tiene que ver con la liberación de enzimas para la digestión de los alimentos, y tiene una función endocrina para la producción de hormonas, que vamos a ver en el último capítulo. Esta secreción pancreática, en cuanto a su función endocrina, ustedes ya saben que los islotes de Langerhans son los que van a tener estas células beta producciones de insulina, las células alfa productoras de glucagón y las células gamma productoras de somatostatina. Pero lo que a nosotros nos interesa en este capítulo es la función exócrina, y las enzimas más importantes que va a producir el páncreas son para la digestión de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. La enzima más importante para la digestión de proteína, pregunta de examen, son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que después de secretadas se van a activar en el intestino, dando lugar a su forma activa. La enzima del páncreas para la digestión de los hidratos de carbono, pregunta de examen, se llama amilasa pancreática. Esta amilasa es similar a la de la saliva, la tialina, o en todo caso la tialina es similar a esta amilasa pancreática, y se va a encargar de hidrolizar los almidones, glucógeno, es decir, los hidratos de carbono que ustedes conocen, excepto la celulosa. La celulosa, no tenemos una enzima para la digestión de este hidrato de carbono, y es por eso que nosotros, a diferencia de los animales, no podemos, por ejemplo, comer pasto. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué la vaca que come pasto y se hace un animal tan grande? Pues debe ser porque ese pasto tiene muchísimo nutriente, y la verdad es que sí, pero no nos sirve a nosotros porque nosotros no tenemos la enzima que va a digerir a la celulosa. Entonces, lo que hacen las enzimas digestivas es dividir una macromolécula en una micromolécula y formar disacáridos, trisacáridos, que son más pequeños, que va a favorecer a que se pueda absorber. Y la enzima que digiere a la grasa es la lipasa pancreática, que hidroliza las grasas neutras y produce ácidos grasos y monoglicéridos. También tenemos a la colesterolesterasa, que produce hidrólisis de los ésteres de colesterol, y a la fosfolipasa. Entonces, las células epiteliales de los conductillos y conductos también secretan bicarbonato y agua. ¿Por qué agua? Bueno, para servir de vehículo. ¿Por qué bicarbonato? Muy sencillo, porque del estómago el contenido del quimo alimenticio sale ácido, y se necesita inmediatamente que se produzca bicarbonato para neutralizar ese ácido. Caso contrario, el intestino quedaría muy lastimado. Entonces, el bicarbonato que se produce en el páncreas va a neutralizar al ácido del estómago.
La secreción pancreática se estimula por efecto de la acetilcolina, de la colecistocinina y la secretina. Esto lo vimos en la anterior clase. La acetilcolina es liberada por las terminaciones nerviosas y estimula la secreción de enzimas digestivas. Y la colecistocinina, también ya lo vimos en la anterior clase, se secreta en la mucosa del duodeno y estimula la secreción de las enzimas digestivas del páncreas. Y la secretina, repito esto, ya lo vimos en la anterior clase, también secretada por la mucosa duodenal y yeyunal cuando entra alimento al intestino muy ácido. Y también la secretina estimula la secreción de bicarbonato para el mismo motivo, neutralizar el ácido. De la misma manera, la secreción pancreática se produce entre fases cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica, lo mismo que habíamos visto, el hecho de pensar, de ver, de oler un alimento, ya se está produciendo jugos no solamente gástricos, como habíamos visto, sino también secreción pancreática para tener todo listo y preparado para recibir ese alimento. En la fase gástrica, es decir, cuando el alimento ya está en el estómago, con mayor razón, se tiene todo listo o el páncreas prepara y tiene todo listo para que en cuanto el alimento pase del estómago al intestino delgado, es decir, al duodeno, ya inmediatamente se libere la secreción pancreática para la digestión de estos alimentos. Y claramente, cuando el alimento ha llegado, cuando el quimo ha llegado, ha penetrado al intestino delgado, se produce de manera abundante, rápida, por efecto de la secretina, la liberación de las enzimas pancreáticas. Entonces, en la fase cefálica, ahí está, mediante el nervio vago, a través de los neurotransmisores, como son la acetilcolina, principalmente, se va a producir la liberación de la secreción de jugo pancreático, también la secretina que se produce ahí en el duodeno para la liberación de enzimas, pero de bicarbonato para la neutralización del bolo alimenticio que sale del estómago ácido. Cuando el alimento cae al estómago, la distensión del estómago provoca un reflejo, una respuesta refleja mediante el nervio vago para que el páncreas ya empiece a la producción y casi liberación de las enzimas digestivas que una vez pasan al duodeno, se confirma mediante la liberación de la colecistocinina que va a producir la liberación de las enzimas para que en esta zona del duodeno se empiece a mezclar las enzimas digestivas con el alimento. Y lo mismo sucede con la secretina a través de la estimulación de las células S que produce la liberación de bicarbonato. Entonces, cuando el quimo es ácido, ya lo hemos repetido, la secretina estimula la secreción de bicarbonato, que neutraliza el quimo. Y la colecistocinina, también ya lo hemos repetido, estimula la secreción de las enzimas del páncreas. Ahora vamos a ver el hígado y la secreción de bilis. La bilis es fundamental para la digestión y la absorción de las grasas, la eliminación además de productos de desecho de la sangre. La bilis permite la excreción de algunos productos de la sangre, principalmente la bilirrubina, que ustedes saben ya muy bien que es un producto de la destrucción de la hemoglobina, y además de todo exceso de colesterol que haya formado los hepatocitos. También existe una fase cefálica, aunque no tan evidente como las anteriores, y hay una fase hormonal que tiene que ver con la liberación de la colecistocinina que va a estimular a la vesícula para que se contraiga. Este es el hígado, se forma la bilis, se almacena en la vesícula y cuando comemos y el alimento llega a esta zona, la vesícula se contrae, favoreciendo la
liberación de bilis para que se mezcle con los alimentos, sobre todo, sobre todo cuando los alimentos son ricos en grasa. ¿Qué es lo que hace la colecistocinina? Contrae la vesícula y relaja el esfínter de Oddi para que, una vez llegue el alimento ahí, estimula la producción de colecistocinina, contrae la vesícula, relaja el esfínter y sale la bilis para la digestión de ese alimento. Algunas misceláneas aquí, por ejemplo, cuando una persona se pone bien amarilla, eso se llama ictericia, y esto se produce principalmente cuando uno de estos cálculos se sale de la vesícula y obstruye aquí, en esta zona, obstruye aquí, entonces la bilis que se forma o que sale de la vesícula no va a poder pasar al intestino y esa bilis se vuelve para la sangre y eso da la característica de ictericia. Ahora vamos al intestino delgado, donde tenemos a las criptas del Lieberkühn que secretan los jugos digestivos. La misma idea, chicos. El intestino va a producir jugos digestivos, secreción intestinal, que tiene como finalidad, a través de las células caliciformes, de secretar una sustancia mucosa que va a lubricar y va a proteger a la mucosa. Pero además se van a secretar también agua, electrolitos y se va a reabsorber los nutrientes, líquidos, electrolitos. La mayor parte de la secreción del intestino en realidad es moco porque tiene la misión de proteger no solamente de los alimentos, sino también ya de algunos gérmenes que puedan haber sido ingeridos con los alimentos. Además, proporciona a la materia fecal una forma de mantenerse adherida, compacta. Y más abajo, en el intestino grueso, este moco protege precisamente al colon, a la mucosa del colon, de la actividad bacteriana que seguro 100% todos tenemos normalmente. Y finalmente, vamos a ver, hemos hablado toda la clase de digestión, ya yo les había mostrado este dibujo. Digestión es el proceso mediante el cual una macromolécula como esta o como esta otra, que no pueden ser absorbidas, gracias a las enzimas se van a fraccionar en moléculas más pequeñas que sí, que sí van a permitir su absorción. Entonces, los principales alimentos eh, que consumimos los seres humanos están en base a proteínas, grasas, hidratos de carbono. Son estructuras complejas de tamaño grande, formada por varias moléculas y precisamente al ser una molécula muy grande no puede absorberse a nivel de la mucosa. Y es por eso que se necesita de las enzimas digestivas que van a ir a digerir, y esto lo saben ustedes ya muy bien, estos alimentos de macromoléculas a micromoléculas. En el caso de los hidratos de carbono, ya sabemos que la digestión comienza en la misma boca gracias a la tialina presente en la saliva y que este proceso de digestión continúa inclusive en el estómago, logrando que la alfa-amilasa hidrolice un 30 a 40% del almidón que se ha ingerido, que eso es mucho realmente. Y una vez en el duodeno, el alimento se va a exponer con la secreción pancreática, donde tenemos a la alfa-amilasa que va a terminar aquella labor que comenzó la tialina. Pero además, chicos, en el intestino, en el borde del cepillo de las microvellosidades, hay unas pequeñas células que van a producir enzimas también, lactosa, sacarosa, maltosa, y que van a finalmente dar el toque último
de fragmentación de las moléculas grandes. La digestión de los hidratos de carbono, la lactosa se convierte en galactosa más glucosa, la sacarosa en fructosa más glucosa, etcétera, etcétera. El glucógeno es formado por múltiples moléculas de glucosa, pero para que la glucosa entre en la mayor parte de las células, en este caso se necesita insulina. La insulina no es una enzima, es una hormona, pero es una especie de llave, ya les he explicado, que abre la puerta para el ingreso de la glucosa a la célula. En cuanto a las proteínas, ya hemos visto que las proteasas son las enzimas, eh, es la enzima que va a digerir a las proteínas, transformándola de una macromolécula en moléculas más pequeñas como proteasas, peptonas, grandes polipéptidos, y luego se van a convertir en dipéptidos, tripéptidos, etcétera. Pero también en, en el borde de la mucosa pueden haber, en el borde en cepillo, enzimas para aquellas moléculas que no terminaron de digerirse, finalmente pueden alcanzar la calidad de aminoácidos, que son moléculas mucho más pequeñas, para absorberse. Pero por si eso fuera poco, también hay un proceso de digestión en el interior de los enterocitos, porque la célula puede absorber una molécula, un dipéptido o un tripéptido, y en realidad lo que se necesita es un monopéptido para que se pueda absorber. Entonces también hay enzimas en el citoplasma de algunas células del intestino delgado. Entonces, las fuentes de energía con las que cuenta nuestro organismo, la primera fuente de energía del organismo son los hidratos de carbono almacenados en el organismo, pero esta es una fuente que se agota muy rápidamente, pero que tiene la ventaja de que sí aporta rápidamente como fuente de energía a la sangre. La segunda fuente de energía son las grasas depositadas en el panículo adiposo. Tiene la ventaja de que es un efecto duradero, pero la desventaja de que se aporta muy lentamente y, por ejemplo, no nos sirve para un proceso de una actividad física, por ejemplo. Y la tercera fuente de energía son las proteínas. Esto no se debería utilizar porque alguien que empieza a consumir su propia proteína es porque no le está alcanzando ni la grasa ni los hidratos de carbono. Quiere decir que tiene una mala alimentación y eso no es lo correcto. ¿Sí? No es lo correcto que nuestro cuerpo utilice nuestra propia proteína para alimentarse. Eso es un mal augurio. Ahora, el primer paso para la digestión de las grasas por la bilis es la emulsión, es decir, gracias a la lecitina se va a convertir una gota grande de grasa en gotas, en múltiples gotas más pequeñas. Esa emulsión garantiza la acción de la lipasa en vez de acercarse a una. No es lo mismo, digamos, tener una pelota de fútbol o una pelota de básquet de grasa y la enzima que venga sobre la superficie de esta gota tan grande no va a alcanzar a hacer su digestión. En cambio, si yo una pelota grande de fútbol o de básquet la divido en pelotas chiquititas como de golf, digamos, sí me va a servir para que las enzimas actúen sobre una mayor superficie. Bueno, esto ya lo vimos, la lipasa es la enzima más importante en la digestión de los triglicéridos y esto también ya lo hablamos de las sales biliares. Bueno, una característica fundamental de los pliegues del intestino es que gracias a estos pliegues grandes, si hacemos un acercamiento, aquí hay unos pliegues pequeños, incluso si hacemos un mayor acercamiento vamos a ver vellosidades y microvellosidades. Todo esto aumenta la superficie de absorción del intestino más o menos 20 veces. ¿Qué es lo que sucede con el agua?
Fíjense ustedes, en promedio una persona toma como 2 litros de agua al día, pero si sumamos la saliva, la secreción gástrica, la secreción biliar, pancreática, intestinal, vamos a tener que más o menos se ingieren, aproximadamente circulan por el aparato digestivo como 9 litros de agua. Claramente, estos 9 litros no se eliminan por el aparato digestivo, se va a reabsorber el 98% y la mayor parte se reabsorbe en el intestino delgado, dando lugar a